Bienvenidos al canal del Monito Plateado. Ya sabéis que estamos en nuestro vídeo de Análisis 360, donde analizamos metales preciosos, analizamos también renta variable, índices como SP500, Nasdaq, también analizamos algunas acciones sueltas que nos piden suscriptores. Por cierto, hoy traemos Repsol, que creo que es interesante que la analicemos, la pidió un suscriptor la semana pasada. También analizamos renta fija y luego también analizamos las noticias más importantes de la semana a nivel macroeconómico. Entonces, vamos a empezar hoy con el oro. Ya sabéis que esto no es ni recomendación de compra ni de venta. Vamos a empezar con el oro, pero os quiero traer primero una imagen que he encontrado que es bastante relevante, una noticia que publicó El País hace unos días, me parece que la publicó, sí, mira, fijaos bien, el 4 de diciembre de 2024, donde se hablaba de el precio del oro se ha disparado este año y los analistas creen que llegará a los $3.000 en 2025. Estoy totalmente de acuerdo y además yo voy a añadir algo más a este análisis. Por cierto, aquí explican un poco los factores, ¿no? Las compras de los bancos centrales. La semana pasada, importante, el Banco Central de China está volviendo a comprar oro a manos llenas. Eso es un viento de cola para el metal amarillo. Bajadas de tipos de interés. Ya sabéis que las bajadas de tipos de interés de los bancos centrales afectan positivamente a las cotizaciones del oro. ¿Por qué? Porque el oro y los bonos, la renta, es decir, el oro y la renta fija son activos refugios, son activos que cuando las cosas van mal, pues suben. Entonces, si el activo refugio, que es la renta fija, se vuelve menos atractiva porque bajan los tipos de interés, importante, lo que sucede es que el dinero que pueda estar en renta fija se podría llegar a desplazar al oro, dado que el interés que paga la renta fija cada vez con las bajadas de tipos va a ser menos. Pero bueno, eso es un análisis que tenemos que ir viendo poco a poco porque es un viento de cola. Lo que pasa es que es importante que notemos una cosa. El otro día un suscriptor nos comentaba que no todo es análisis técnico y estoy de acuerdo con lo que decía el suscriptor. No todos son los gráficos y no todo es análisis técnico. Para mí, los gráficos son la señal de disparo, es decir, yo tengo en cuenta cómo está la macroeconomía, cómo está la geopolítica, cómo está el entorno. Entonces, según esos fundamentales puedo tener algunas ideas de inversión, pero siempre intento confirmar con el gráfico. Es decir, si un fundamental me dice que yo que sé, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de Repsol, si un fundamental me dice que tengo que comprar Repsol porque Repsol a lo mejor puede subir mucho, se puede revalorizar mucho en los próximos años, digo, vale, bien, voy a ver Repsol, pero si está cayendo y el gráfico no me da compra, no compro hasta que el gráfico me diga que tengo que comprar. Entonces, para mí, yo que soy hijo del trading, creo que lo he explicado alguna vez, yo hacía mucho trading antes, yo le doy una ponderación importante al análisis técnico, por lo menos un 40%, ¿vale? Entonces, según el análisis técnico, fijaros bien lo importante que es el análisis técnico. Según el análisis técnico, llevamos ya unas 6 semanas, mes y pico, a ver, vamos a verlo bien, de aquí hasta hoy, llevamos un mes y 11 días en corrección y punto. Y hasta que el gráfico no diga que hemos dejado la corrección, estamos en corrección. Fijaros qué vela tan feota que nos ha dejado el oro esta semana. Es decir, el oro durante esta semana, voy a poner el gráfico diario para que lo veáis bien. El lunes, fijaros bien, esta es la vela, ha subido nada más y nada menos que un 3% en una semana. Pero fijaros las dos velas que nos ha dejado jueves y viernes. ¿Por qué se comporta de esta forma? Por cierto, fijaros bien la directriz esta que habíamos dibujado, que pegó aquí el lunes, hubo un retroceso, pero directamente se la saltó, luego hubo otro retroceso, fijaros bien aquí, no lo estamos, o sea, fijaros bien el rabito este que estamos viendo aquí, subida, ha llegado a tocar contra este último máximo de aquí, no lo ha conseguido superar, se lo ha comido con patatas directamente y ahora está cayendo. ¿Y esto por qué se comporta de esta manera el oro? Si en los últimos meses, cada vez que hacía algo así, excepto en el caso este de aquí, cada vez que hacía algo así, lo que hacía era subir, porque está en corrección. Nuestro indicador bola roja, que es el Parabolic SAR con estos parámetros que tenéis aquí arriba, nos está diciendo desde hace semanas que estamos en corrección y hasta que se demuestre lo contrario, estamos en corrección. Hasta que no salte la bola verde, estamos en corrección, ¿vale? La semana que viene haremos un repaso de mi estrategia de compra de oro, porque por mucho que el oro esté corrigiendo, para mí es una oportunidad de compra. Lo digo muy claro, para mí sí es una oportunidad de compra. Pero de nuevo, pensad que yo me equivoco. Por ejemplo, he hecho compras en bonos y me he equivocado y estoy perdiendo dinero. Es decir, vosotros tenéis que hacer vuestro análisis, tenéis que coger lo que yo digo, tenéis que pasarlo por un filtro y tenéis que decidir si vale la pena o no vale la pena. Entonces, yo estoy preparando para hacer una compra en oro. De hecho, esta semana estaba preparado, estaba a punto de hacer una compra de oro, pero me he dicho, tenemos que tener sangre fría, ¿vale? Por eso trabajamos con gráficos de semanas. Me he dicho, espérate,
Vamos a esperar a que nos salte la bola verde porque el sistema ha demostrado que es fiable y que es muy bueno. De nuevo, la semana que viene os voy a traer un análisis completo y estadístico explicando todo el sistema de P a PA, de la A a la Z. Entonces me he dicho, yo confío en el sistema, confío ciegamente en el sistema y confío también en los fundamentales del metal amarillo. Por lo tanto, para mí, oportunidad de compra, pero cuando me dé señal, no antes. ¿De acuerdo? Importante. Eso sí, vosotros podéis tener otro tipo de análisis y pensar que no, que como que el oro se va a ir a 3.000, pues compro ya y cuando suba, cuando decida subir, como que es un activo que puede ser un activo tangible, pues me llevo un 15%. Totalmente válido. Os quería traer otro pequeño análisis con el tema del oro. Y fijaros bien, porque aquí sí que quiero que hablemos entre nosotros porque es importante. JP Morgan ha dicho que prevé que el oro se vaya a los $3.000 en 2025. Yo creo que sí. Yo, sinceramente, creo que sí. Que tienen razón. Por todos los motivos que se explicaban en esta noticia de aquí. Compras de bancos centrales, bajadas de tipos y carácter de activo refugio que explican el calentón de la cotización del metal precioso, geopolítica, bla, bla, bla. Podemos añadir debilitamiento de la moneda fiduciaria, podemos añadir tantos factores como queramos. Por ejemplo, también que hay muchos inversores que en sus carteras hasta ahora solo tenían un 5% de ponderación de oro y yo creo que eso ya no sirve hoy en día. Yo creo que nos teníamos que ir a un 10 a un 15%. Imaginaros todos los inversores particulares del mundo sobreponderando de un 5 a un 15% en su cartera de oro. Eso es fuerza para el metal amarillo, fuerza subyacente, aparte de los bancos centrales. Pero la reflexión que os quiero traer hoy es la siguiente. El euro contra el dólar está condenado. Os lo digo muy claro. La zona euro a nivel macroeconómico está mucho peor que la zona de Estados Unidos. Por lo tanto, las bajadas de tipos de interés en la zona euro van a ser más y más contundentes. Por lo tanto, la moneda fiduciaria llamada euro se va a debilitar contra el dólar y lo más probable es que veamos la paridad. Es decir, que un euro vale un dólar. Y si un euro vale un dólar para 2025 y el oro, fijaros bien con el análisis, y el oro se va a ir a $3.000 la onza, querrá decir que el oro se va a ir a 3.000 euros la onza. Y aquí, fijaros lo que he marcado. 3.000 y entonces he dicho, vale, está muy bien. Estoy mirando el gráfico del oro contra el euro, 3.000. Si el oro tuviera que subir hasta 3.000 en 2025, ¿de cuánto estaríamos hablando? Estaríamos hablando prácticamente de un 19%, muy cerca de un 20%. Cuidado, un 20%, cerca de un 20%, ya sé que la cifra no es exacta. Un 20% para un activo tangible sin riesgo de contraparte es una auténtica barbaridad, ¿vale? Fijaros bien también que está a punto de saltar la bola roja. Por lo tanto, para mí, creo que está clarísimo que el oro se nos está presentando una oportunidad de compra. Se pueden hacer compras de dos tipos. Se puede hacer compras cuando cae y cuando creemos que va a llegar a un nivel relevante para hacer compras. Imaginaros que llegara el oro, estoy hablando contra euros ahora, imaginaros que llegara la onza de oro a 2.300. Para mí sería clarísimo que aquí hay una oportunidad de compra, ¿vale? Aunque yo prefiero comprar cuando el activo ha bajado y ha formado una estructura de vuelta. Además, el oro es muy dado a quedarse y a engañar a los inversores, está muy manipulado porque es un activo que los bancos centrales lo tienen en radar. Prefiero que se forme una estructura de vuelta y entonces hago compras para ir hacia arriba, porque si no, nos pueden atrapar porque, yo que sé, compras aquí en la primera caída, ¿vale? Porque te piensas que ya es la oportunidad de compra y te pegas todavía, a lo mejor, pues un año y medio, fijaros bien aquí, un año y medio, que, bueno, has visto una subida que está bien, pero no has visto la subida que tú estabas esperando de, por ejemplo, de venirse de aquí hasta aquí, que era la subida que estábamos esperando todos, ¿no? Un 25% estábamos esperando y te pegas un año y medio, que ves un 12-13%. Por eso yo prefiero comprar cuando el indicador pasa a verde, porque queráis o no, está diciendo el indicador, tengo fuerza, voy a seguir subiendo. Con el oro tan débil, la plata lo tiene tremendamente difícil. Fijaros bien cómo ha pegado una vez, ha pegado varias veces aquí y esta semana ha vuelto a pegar en este nivel de aquí. Se lo ha comido y hacia abajo. También indicador en corrección. Y si vemos el gráfico mensual, bueno, el gráfico mensual todavía está alcista. Fijaros bien en indicador bola verde, en gráfico mensual. Cuidado porque cuando en meses el indicador pasa a rojo, quizá nos está diciendo que nos esperan por lo menos, fijaros bien, 2 años de corrección, Fijaros bien. Y aquí también, cuando saltó a rojo,
casi 2 años de corrección. Si el indicador saltara, es decir, si la plata se nos fuera a los 26 dólares, quizá nos estaría diciendo que nos faltan 2 años de corrección para la plata. La plata es muy dada a quedarse muchos periodos de tiempo haciendo rangos, fijaros bien, los rangos que es tan largo que hacen aquí, a lo mejor 2-3 años, también 2-3 años. Aquí se nos ha quedado también en un rango 2-3 años, se podría quedar tranquilamente 2-3 años, que no me parece mal, porque la plata también es muy de acumular en zonas bajas y ya subirá cuando tenga que subir. Vamos a ver el SP500 porque esta semana hemos tenido una pequeña caída, fijaros bien, parece que tuvimos la vela esta que decía me quiero ir al 6200, luego hablábamos la semana pasada, 6200, rompió, subió y esta semana estamos teniendo corrección. Yo sigo viendo que lo más probable es que toquemos los 6200, a menos que la semana que viene, por ejemplo, tengamos una vela, a ver si lo podemos ver un poquito mejor, os lo amplío un poco, a menos que la semana que viene tengamos una vela así roja, clara, que se mete por debajo de la línea esta que hemos dibujado aquí en el 6000. Si se nos forma una vela roja, clara, con un cierre claro por debajo de 6000, a lo mejor cuidado, aparte estamos muy lejos todavía del indicador bola verde, es decir, del indicador este Parabolic SAR. Por lo tanto, lo más probable es que venga, que toque este nivel, que se nos quede quizá unas jornadas aquí jugueteando con este y en algún momento aproveche algún fundamental para volver a escalar posiciones y irse a los 6200. Soportado también, fijaros bien, porque el Nasdaq, en cambio, fijaros bien porque lo he visto antes, el Nasdaq ya lo advertimos que este movimiento, además se parece mucho el movimiento técnico del SP500 y el Nasdaq, Fijaros bien cómo hizo esta vela verde súper potente diciendo he roto la resistencia de máximos anteriores, pullback y cuando ha roto con ganas. Y se nos ha ido prácticamente a los 22.000. Creo que no nos ha tocado, ¿no? El máximo está 21.880. Es que lo más probable es que toque los 22.000, pero como que el Nasdaq es mucho más rabioso, no me extrañaría verlo llegar a 23.000. Quizás sería demasiada subida, pero bueno, a 22.500 probablemente sí que lo podamos ver ahora mismo. 22.500, 3.000, más o menos por aquí, 22.500, si lo pongo bien, sería pues más o menos por aquí y estaríamos hablando de que todavía le quedaría pues como un 3% de subida, ¿vale? Siempre con el permiso del SP500. Vamos a ver Repsol, porque un suscriptor nos lo pidió, a ver si podemos ver la imagen. Vale, aquí os explicaba, ¿vale? Os respondo aquí también al vídeo para que lo veáis, los comentarios de los suscriptores, cuál es el indicador de bolitas, ya sabéis que es el Parabolic SAR, os lo explicaba, ¿vale? Había un suscriptor que nos hablaba de, a ver si podíamos analizar Repsol. La verdad que os voy a decir lo que pienso. A mí es una compañía que me parece interesante y me parece interesante por lo siguiente. Vamos a ver si lo podemos ver bien. Me parece interesante por el super dividendo que paga. Entonces le tenemos que hacer un análisis. Porque un 8,62% para mí es un dividendo muy bueno. Eso sí, tenemos que ver, ¿vale? Los fundamentales. Aquí tenemos una primera idea fundamental, ¿no? El dividendo que paga Repsol está súper bien. Para mí está clarísimo, está súper bien. Por lo tanto, si tenemos acciones de una empresa que paga un dividendo que es muy bueno, vamos bien. Vamos a ver otra cosa. Por ejemplo, vamos a ver la cotización de Repsol. Eso es importante, ¿vale? La cotización de Repsol, fijaros bien, indicador bola roja, media de 200, perdiendo la media de 200. Para mí esto es que ahora mismo la acción de Repsol no tiene fuerza, cuidado. Y además os voy a traer un poquito más de análisis para que entendáis un poco a Repsol. Si miramos bien el gráfico, tiene tendencia Repsol a quedarse mucho tiempo en estos laterales, pero con bandazos extremadamente agresivos. ¿Por qué digo extremadamente agresivos? Lo digo porque fijaros que de máximo a mínimo 59%, de máximo a mínimo 48%, de máximo a mínimo 52%, de este máximo a este mínimo 66%. Por lo tanto, yo me pregunto, si tuviéramos que caer ahora en Repsol, si estuviéramos en una de estas, que tuviéramos que caer, por ejemplo, un 50%, ¿a dónde nos iríamos? Es un ejercicio teórico, Fijaros bien dónde nos iríamos. Nos iríamos a lo mejor a los 8 euros por acción, ¿vale? ¿Quiere decir eso que tengo que comprar en 8 euros por acción o si no, no compro? ¿Tiene que decir que cuando esté cayendo o lo espero aquí o no compro? No, yo no creo que sea eso. Yo lo que creo es que Repsol es una acción que ha demostrado históricamente que tiene tendencia a dar bandazos muy grandes, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que entender que si invertimos en Repsol por dividendos,
Esto es muy importante. Si invertimos en Repsol por dividendos, esto es una acción de comprar y mantener. Es una acción que lo que queremos es comprar lo más barato posible para tener cuantas más acciones posibles, esperando que a medida que vayan pagando dividendo y vayan subiendo las cotizaciones y el dividendo vaya subiendo, nos haga un retorno a nuestra cartera, un retorno de esa inversión que estamos haciendo. Por lo tanto, no es que deseemos que las acciones se vayan a los infiernos, porque yo creo que nadie desea eso, porque si tenemos si tenemos por ejemplo 1000 o 2000 acciones de Repsol, no queremos que se nos vaya a los infiernos, porque cada acción que baja está haciendo caer nuestra cartera, pero sí que nos gustaría poder comprar a precios muy competitivos, esperando que luego se quede en una zona media, que sería esta media de 200, fijaos lo bien que funciona, en una zona media, por ejemplo ahora la zona media de la media de 200 son 11,69, pues si yo compro 1000 acciones a 8 euros y luego la media va a hacer que me vuelva a estos 11,69, estaré ganando por dividendos y estaré ganando también por revalorización de la cotización. Pero de nuevo, es una acción que tenemos que tener en cuenta que tiene periodos, que tiene caídas muy significativas. Y además hay un análisis que quería añadir a ver si lo podemos hacer bien. El análisis adicional que quería traer con Repsol es evidentemente compararla contra el valor del crudo o del petróleo. Aquí he cogido el futuro del VTI, ¿vale? Que es el West Texas Instrument, si no recuerdo mal, o Index, no recuerdo mal, ¿vale? Pero es importante y es interesante que tengamos en cuenta el valor del crudo, porque si os fijáis, ¿vale? Aquí estamos viendo los dos valores comparados. Guardan correlación. Evidentemente, Repsol es una compañía que se dedica, tienen gasolineras y se dedica a la refinería de petróleo, etcétera, etcétera, distribución, etcétera, etcétera. Entonces, su correlación con el petróleo es importante. De hecho, fijaros bien, ¿eh? Todos estos años que el petróleo, línea azul, se quedó en lateral, 2012, 2013, 2014, fue estos periodos donde Repsol también estuvo haciendo este lateral. Luego tuvimos una caída significativa también en Repsol, luego subida, recuperación, que es cuando el petróleo parecía que estaba recuperando. Fijaros esta caída espectacular en las cotizaciones, caída espectacular en el petróleo, luego cuando hubo la subida en el petróleo también hubo subida en las cotizaciones. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta, que el petróleo va a afectar a las cotizaciones de Repsol. Entonces, ¿qué análisis le tenemos que hacer al petróleo? Vamos a verlo un momento para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué análisis le tenemos que hacer al petróleo? Al petróleo le tenemos que hacer el siguiente análisis: activos, soportes y resistencias. Ahora mismo lo tenemos en este lateral. Vamos a ver los factores que pueden afectar al precio del petróleo. Si la tensión geopolítica, sobre todo en Oriente Medio, aumenta, el precio del petróleo aumentará. Por lo tanto, deberíamos esperar que las acciones de Repsol se vieran en parte revalorizadas, sobre todo si esa subida del petróleo se mantiene en el tiempo. Por otra parte, si el precio del petróleo se va hacia abajo, por ejemplo, porque hay menos demanda, imaginemos, por ejemplo, que China entra en una recesión muy profunda y hay menos demanda. China es el mayor consumidor de petróleo de todo el mundo, ¿vale? China y Estados Unidos. Si baja mucho la demanda, lo que hará es que el precio del petróleo caería por debilidad económica, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el petróleo es un factor que atenaza mucho a la inflación. Es decir, cuando el petróleo sube mucho, tensa la inflación. Si el petróleo baja mucho, la inflación está más relajada, porque es un componente que se utiliza en la industria, es un componente que se utiliza en la energía, es un componente que se utiliza en la automoción, en los transportes. Es un componente muy importante a la hora de ponderar en la inflación. Vamos a ver ahora también otro suscriptor que nos hablaba de Alibaba y Michael Burry, que había hecho compras. Esto yo lo había seguido en algunos vídeos que he visto de YouTube, yo consumo mucho YouTube también. Había visto pues el hecho de que Michael Burry había comprado Alibaba. Vamos a verlo un segundo, ¿vale? Pero lo que yo tengo entendido es que Michael Burry había comprado Alibaba en estas zonas de aquí. Lo había comprado más bien en junio de 2024, había comprado en estas zonas de aquí. Entonces él lo que había pasado es que, claro, si yo tengo la acción de Alibaba y me ha subido un 55%, pues cuando me llega cerca de esta zona, que no tiene que ser esta zona, puede ser por aquí, imaginemos que me llega por aquí, pues yo creo que lo más normal y lo más sensato que haría un inversor es, si yo tomaba una posición de 1.000 millones de dólares, por decir algo, lo que voy a hacer cuando me haya subido un 42% es voy a recoger la mitad de la posición y automáticamente el riesgo lo tengo eliminado, porque he hecho
he revalorizado toda esta parte de mi cartera. Esta parte de la cartera la puedo poner en otros activos porque estoy todo el día pegado al mercado. Estoy hablando como si fuera Michael Burry, ¿eh? Estoy todo el día pegando al mercado y puedo ver otras opciones, a lo mejor que sean muy seguras para darle más potencia a lo que he ganado, y el resto de acciones las dejo correr, pero fijaros que ahora ha vuelto a caer, ¿vale? Yo creo que el momento de entrar en Alibaba, sin conocer los fundamentales, el momento de entrar en Alibaba era cuando él predijo esto. ¿Qué es lo que está pasando con Alibaba? Bueno, aquí tienes que entender una cosa. Yo no soy experto en acciones chinas, pero sí que es verdad que podemos mirar, por ejemplo, el ETF de gran capitalización de China, y como podéis ver, creo que es importante que lo veamos, el ETF este experimentó una subida espectacular del 71% desde aquí, de 2024, de enero de 2024 hasta octubre de 2024, en estos 8 meses que estamos viendo aquí, pero ahora mismo, del máximo este que tocó hasta donde está ahora mismo, que está aquí, se ha caído un 17%. De hecho, si sois consumidores de YouTube y os vais a ver vídeos de traders que son muy nuevos en el mundo en China, traders chinos, ¿vale? Que son jóvenes, a lo mejor tienen 20 o 30 años, que habían depositado todos sus ahorros en este ETF, en estos índices de China, pues están perdiendo una cantidad de dinero masiva. Lo que está sucediendo, o el análisis que yo le hago con la información que tengo sobre la mesa, es que el Banco Central de China entiende que su economía está débil porque han tenido, o sea, como la crisis que tuvimos aquí de la vivienda en el año 2008, la están sufriendo ellos ahora desde el COVID. Están sufriendo un pinchazo de burbuja inmobiliaria y se están recuperando. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central chino, tenéis que pensar la diferencia fundamental entre el Banco Central chino y el resto de bancos del mundo, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo. Lo que hacen es, con los estímulos, los dosifican mucho y los hacen muy en plan fascículos porque quieren ser muy conservadores. Digamos que no son muy expansionistas, son más conservadores, entonces te van dando los estímulos en pequeños fascículos, y eso lo que hace es que los inversores estén un poquito decepcionados con cómo se está dando los estímulos, como el Banco Central chino está estimulando la economía. Ojo, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal y me puedo equivocar, por favor, yo creo que lo correcto es hacer que los estímulos sean pausados y sean tranquilos, así tu moneda no se ve tan perjudicada, etcétera, etcétera. Pero bueno, que tengo muy poca información sobre la mesa y a lo mejor me estoy equivocando, y a lo mejor algún suscriptor nos puede dar un poco más de información al respecto. Yo ya sabéis que hace tiempo que pensaba que quería invertir en China, pero viendo el gráfico de momento como que está por debajo de la media de 200, tenemos bola roja, creo que no voy a abrir ninguna posición en China, pero evidentemente yo lo que creo es que si en algún momento hubiera una explosión porque los inversores vuelven a confiar en China, lo más probable es que se fuera a la cota esta de los 40. Fijaros bien que aquí hay como una zona, a ver si la podemos dibujar bien. Por aquí podría haber una zona, fijaros bien, fijaros bien. Aquí cuando bajaba y cuando subió pegó aquí, bajó, subió, volvió a pegar aquí, y cuando estaba de subida, cuando bajaba se paraba aquí, cuando bajaba se paraba aquí, luego aquí ya la atravesó porque la había tocado varias veces. Entonces lo más normal es que si finalmente el Banco Central chino pusiera sobre la mesa una serie de estímulos y al final los inversores decidieran entrar mucho dinero en China, lo más normal es que nos fuéramos a una cota por aquí y estaríamos hablando desde los niveles de ahora de un 23%, que no está nada mal. Vamos a ver otra empresa que nos había preguntado un suscriptor, que es Cameco Corporation, que si no recuerdo mal es una empresa que está dedicada al sector de energía nuclear. Cameco es una corporación que provee uranio para la generación de electricidad, y proveer uranio para la generación de electricidad significa energía nuclear. Entonces aquí, con los datos que tenemos aquí sobre Yahoo Finance, fijaros bien que ya lo hablábamos la semana pasada o hace un par de semanas, que constantemente está fallando expectativas en beneficios por acción. Sin embargo, fijaros bien cómo las recomendaciones de los analistas están súper potentes: compra, 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 compra agresiva. Cuando hablan de este verde tan fuerte que tenemos aquí, eso es compra agresiva. Cuando nos vamos al gráfico, pues he visto algo muy interesante, y es esta pedazo de vela semanal que estábamos viendo. Fijaros aquí, se parece un poco al gráfico del Nasdaq que estábamos viendo antes. Un máximo, un retroceso, rompo el máximo, hago un pullback, me voy hacia arriba, pero cuidado porque esta vela de aquí es muy potente y además está a punto de saltar nuestra bola roja. Cuidado con esto. Y además la vela, como veis, tiene un 11% de caída. Cuidado porque aquí lo que está diciendo es, al final,
el escape este a lo mejor ha sido un escape falso al alza y quizá le vengan periodos de corrección. Cuidado también porque Cameco es una empresa que es bastante dada, fijaros bien aquí lo que hizo en el año 2022-2023, la zona esta de aquí, caída del 36%, subida del 80%, cuidado, caída del 38%, subida del 56%, caída del 32%, subida del 41%. Lo he hecho un poco a lo bruto, pero para que veáis que es una acción que tiene mucha tendencia, ¿vale? Igual que analizábamos antes las acciones de Repsol, que tenían mucha tendencia a caer ese 50%, esta también lo hace, pero en periodos de tiempo que son mucho menores, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de que en este periodo que hemos visto esas caídas significativas, si lo cuento desde aquí hasta aquí, en un solo año y medio, hemos tenido vaivenes increíbles del 50 al 60% arriba y abajo. ¿Podríamos estar ahora en un periodo donde podemos estar hasta final de 2025 haciendo así? Pues es probable. Tiene un tipo de gráfico que si utilizáramos el sistema este bola roja, bola verde, si confiáramos mucho en que esta compañía va a estar impulsada en los próximos años, pues tiene un tipo de gráfico que sí que favorece la estrategia de bola roja, bola verde. Aparte, pensad una cosa, la información que tengo yo sobre la mesa es que probablemente la administración Trump dé facilidades para la producción y regulación de energía nuclear. Parece que la energía nuclear se está volviendo a poner de moda versus las energías limpias, digamos, la energía verde. Por todo el tiempo, porque es que al final toda la tecnología consume un montón de energía, toda la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos, nos estamos electrificando, todo lo que es tecnología consume energía. Aparte, el dividendo que paga Cameco, si no recuerdo mal, era bastante bajo. Es un dividendo totalmente testimonial, ¿vale? No es como Repsol, un 8% de dividendo, es un dividendo que en 5 años ha recuperado prácticamente la mitad de la inversión. En cambio, con una empresa como esta, las cosas no son iguales, ¿vale? Entonces tenemos que ir a precio. Tenemos que pensar muy bien en dónde se va a situar el precio, nuestro precio medio y hasta dónde podría llegar a subir con esta compañía. ¿Vale? Es una compañía para, por ejemplo, decir acumular y cuando llegue, por ejemplo, a 70, pensando que va a llegar a 75, va a volver a tener una caída, a lo mejor se puede hacer una venta. Y vamos a ver ahora la renta fija, porque la renta fija, voy a mirar, por ejemplo, el DTLA, la renta fija en Estados Unidos esta semana ha tenido una caída significativa. Fijaros bien, estamos hablando de una caída casi del 4%. Esto es mucha caída, ¿vale? Para la renta fija, esto en Estados Unidos y en Europa también, una caída significativa, aunque en Europa, como veis, tenemos bola verde ahí, tenemos bola verde. Hemos tenido una caída de 1%. ¿Por qué caen los bonos menos en Europa que en Estados Unidos? Por lo que hemos comentado antes, porque en Europa la economía europea está peor que la de Estados Unidos, por lo tanto, las bajadas de tipos, que por cierto hemos tenido bajada de tipos esta semana del Banco Central Europeo, 25 puntos básicos, las bajadas de tipos en Europa van a ser más y más contundentes, lo que añade un viento de cola para los bonos. Desde mi punto de vista, una llegada de los bonos a la zona esta de aquí, 130 en este Eurobond, ¿vale? Aunque yo estoy invertido en otro tipo de bonos, pero si los bonos bajan por cierto nivel, para mí es una oportunidad de compra, precisamente para esa parte de la cartera que tenemos en bonos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dadle like al vídeo y suscribiros al canal porque voy a seguir trayendo análisis y contenido relacionado con las inversiones. También me encantaría leer vuestros comentarios, qué empresas queréis que analice, qué otros análisis sugerís que haga, si me equivoco, correcciones, puntos de vista distintos que pueda tener en cuenta porque yo también estoy aprendiendo. Y con esto, vuestro amigo, el Monito Plateado, se despide. Hasta la próxima.